Buenas tardes, licenciado. Soy la alumna Jenny Aruki Pachoque y en el presente video explicaré algunas características o factores, todo lo referente a lo que es el vino blanco. Para empezar un poco con la exposición, voy a hablar en resumido lo que es la historia del vino blanco. En general, el vino no es algo que se haya inventado de forma recientemente, más bien al contrario, es un producto por estudios y restos arqueológicos que se data desde el año 2500. Se cree que este producto también tiene su desarrollo más importante en el Oriente Medio y en Mesopotamia en el año 3000 antes de Cristo. Y pero no es hasta la edad de bronce donde aparece lo que realmente se produjo un verdadero nacimiento de lo que es el vino. Ya hablando un poco de lo que es el vino blanco en sí, sobre su historia, evidencias demuestran que data de la época romana, se lo encuentra en la época romana, donde se puede decir que se da su producción. Esto manualmente, no todavía con maquinarias. En la Edad Media entra en la tradición vinícola de la religión, lo introducen a rituales y misas y se da las rutas de comercio fluida y marítimo, donde llega la cultura francesa y de ahí su producción. A partir de la Edad Moderna se empezó a producir una considerable cantidad de vino en el sector de España, en el país de España, y en la Edad Contemporánea, en el siglo XIX, empieza la época dorada, ¿no?, del vino, y en el siglo XX ya se le da una importancia mayor, se le da términos como enológicos, se podría decir, cuando ya se empieza a profundizar su estudio en aspectos sobre humedad, sobre temperatura, y ya se da su comercialización, estudios que marcan que pues estudios más finos, si vale el término. Esto considerando que el vino ya es un producto que se puede adquirir y un producto muy requerido. Continuando con la explicación, voy a hablar sobre el proceso de elaboración. Esto es dependiendo de mucho de las viñedos y bodegas, pero en sí el proceso de elaboración del vino blanco es un proceso fascinante, representa la cultura y tradición de cada país. Eh, Se empieza lo que es con la vendimia y la recolección de las uvas, es el primer paso en el vino blanco, ya sea el vino tinto, que consiste en recolectar las uvas en el estado natural, en un estado de maduración natural ideal. Esto se puede recolectar manualmente y mecánicamente. El despalillar tiene que ver con un proceso que despoja a la uva de todo lo que sea ramas, sus racimos, cualquier factor entre lo herbalógico, de hierba se podría decir. La maceración en frío es la recepción de la uva en la bodega. El mosto se mantiene en contacto con los ollejos de la uva, evitando que se inicie el proceso de fermentación aún. ¿Para qué sirve? Como decía, extrae los ollejos y todo el potencial aromático y gustativo de la uva. En el siguiente, el prensado consiste en introducir la uva a la prensa, que es una máquina que presiona a la uva, sirve para extraer el mosto de la uva. El desfangado sirve para obtener el mosto limpio, de modo que en la fermentación da aromas más limpios. La fermentación es el proceso por el cual el azúcar del mosto se convierte en alcohol etílico, es convertido en alcohol mediante la acción de las levaduras naturales que existen. Se trata de un momento fundamental en la elaboración del vino y es un proceso que sirve para que se convierta en una bebida con alcohol. El trasiego es la forma de separar el vino limpio de las sustancias que dan impureza y por lo tanto es el modo de limpiar el vino de una forma natural. La clarificación consiste en añadir al vino un clarificante para que mediante cargas electromagnéticas se una partículas en suspensión. ¿Para qué sirve? Sirve para eliminar pozos o partículas, al igual que la otra, en suspensión, para que salga un vino más limpio y se podría decir un limpio con factores más, más, eh, más interesantes. Bueno, la estabilización del frío
consiste en someter al vino al enfriamiento, esto por maquinarias que persisten en un depósito las sales del ácido tartárico. Sirve para que no aparezcan precipitados en las botellas al enfriar el vino para su servicio. El filtrado es el otro de los procesos que se utiliza para eliminar sedimentos en el vino. Sirve para dejar el vino perfectamente limpio y prepararlo ya para su embotellado. El embotellado es el último del proceso en el que se usa el vino en todos los vinos. Es una forma de hacer llevar al consumidor un mejor vino mediante todo este proceso. Básicamente es introducir la sustancia a una botella y darle los últimos términos como la etiqueta, darle los últimos procesos como ya la etiqueta y bueno, asimilar características para que esto sea comercializado. En los tipos de vino blanco, tocando otro punto, estos pueden ser separados, los tipos, por algunos factores. Por ejemplo, en lo que es la división de tipos está por azúcar, por crianza, por origen. En los tipos por azúcar está el seco, el abocado, el semiseco, perdón, el semidulce, el dulce, que tiene que ver con características de porcentajes, ¿no? De cuánta cantidad de azúcar o dulce el vino podría tener, el vino blanco. Por crianza se podría decir que existen tipos de vinos jóvenes, vinos criados o envejecidos, vinos fermentados en barrica y los vinos generosos. Ahora, por origen, existen los vinos blancos neutros, y los vinos blancos aromáticos. Los vinos blancos aromáticos, la uva comunica un perfil sensorial característico. Y bueno, en sí el vino blanco no es en su total blanco, tiene algunos matices donde se los caracterizan por cristalino. No es al decirle un vino blanco, tengo entendido que no es un vino totalmente blanco, sino que está caracterizado por algunos matices en cuanto a color. Pasando a las cepas más utilizadas en el vino blanco y sus características, nos encontramos con una variedad infinita de caracteres que son tomados en cuenta. La variedad, uno de los caracteres más importantes de los vinos blancos es la presencia aromática, ¿no? Que se da en las cepas. Entre las cepas más conocidas del vino blanco está el albariño, el chenin blanc, es un poco complicado, el Gewürztraminer, la malvasia. Una de las más conocidas es la moscatel, el muger. Por ejemplo, el albariño, con abundantes y pequeños granos, una de sus características que tiene abundantes y pequeños granos de piel, es la variedad de uva más refinada de Galacia, de España, de Europa. Produce unos vinos elegantes de aromas de peras, sabor a manzana y frutas. El Chenin Blanc es una prestigiosa uva, una cepa en la región francesa. Se cultiva sobre todo en Francia. Según le añade la maduración y el propósito, puede dar una gama de vinos muy interesantes que dan desde los espumosos, muy secos, hasta vinos ponderados con restos dulces muy concentrados. En lo que es la Gewürztraminer, una variedad de uva blanca de color gris rojizo, una de sus características, y se cultiva principalmente en Francia. Tiende a tener colores dorados y que a menudo contiene mucho alcohol y resulta algo aceitosos en cuanto después de la producción, claro está. Una de las cepas también es la malvasia, una uva blanca que también se da en tinta temprana. La moscatel es la más conocida, es una de las especies vinícolas más antiguas renombrada. Ahora está renombrada como moscatel blanc. Son la base de espumosos, como indica su nombre en italiano, que es uno de los vinos más populares y exportados en Italia. El Moyer Tugar
Es un, es un vino de tipo cepas que es un cruce de las varietales entre Riesling y Gutedel. Y tiene una variedad de uva blanca de maduración prematura, una de sus características. También tenemos al Palomino, es la variedad principal del Jerez y la manzanilla. Tenemos al Pinot Blanc, un representante inejable de la cepa Borgoña. Tenemos el Pinot Gris, el Semillón, el Sylvaner y Trebbiano. Cada uno tiene su característica dependiendo de las cepas, se caracterizan en cuanto a dulzor, se caracterizan en cuanto a crianza, también el origen, denominación de cada uva. Entonces eso tiene que ver mucho dependiendo del país, del lugar donde pues está produciendo la uva en sí. Entre los vinos blancos internacionales pude encontrar lo que es el Gallo California, la Concha de Toro en Chile, que produce diferentes estilos de vino, incluyendo el Sauvignon Blanc. La vendimia tarda hecho de uvas de Valle de Maulén, esto encontrado ya en América. El Yellowtie, que es de Australia, es un vino australiano. El Beringer, el Holland Sulder, el Lindermans, que también pertenece a Australia. Esta parte sí me interesó mucho porque son vinos blancos nacionales que también tratan con vinos con cepas pues más conocidas. En el PDF podemos ver, en la imagen del PDF podemos ver algunas características como el nombre, la bodega, la variedad, el año, las características y si estas están disponibles exportadas. Entre las conocidas tenemos el Chardonnay, que tiene que ver con, bueno, que es de las bodegas y viñedos La Casa Grande. Una de sus características que tiene aromas de frutas blancas y fondo cítrico con notas florales de mucha intensidad. La introducción para poder acompañar a platillos está entre pescados, mariscos y carnes y no está disponible fuera de nuestro país. Es un dato del 2017, así que aún no podría decirlo. También nos encontramos con el Pinot, que corresponde a bodegas y viñedos La Casa Grande. Viene de la cepa de Pinot de Grillo, del año 2005. Entre sus características está un perfume vertical combinado con vainilla de madera, una equilibrada acidez, muy buena persistencia en boca, una presencia de aromas y gustos delicados. Y también una descripción de con qué platillos pueden ser acompañados, mariscos, carnes. Y al igual que la otra, no está disponible para su, se podría decir, para su expansión. Bueno, nombrando un poco más los vinos que se desarrollan en nuestro país, tenemos las cepas de altura, Chardonnay. También tengo a Franco Lombard, viñedos que corresponde a los viñedos y bodegas de los Campos de Solana. Es de una cepa de Franco Lombard, que también es conocida. Es de un color amarillo, brillante, delicado, afrutado de gran frescura. Acompañan las comidas sazonadas en mariscos y esta sí se encuentra disponible. También está la Riesling, que corresponde a viñedos y bodegas, al igual de Campos de Solana. Y es un vino suave y afrutado y también se encuentra disponible fuera de nuestro país. Entre los mejores vinos blancos del mundo se encuentra el Cleveland Chardonnay del 2018, el Pierre Ferrand Pinot Gris, el Testo Finesse, lo voy a resumir, de Granger, Chardonnay, cada uno con sus características, ¿no? Por ejemplo, el primer vino, el Cleveland Chardonnay 2018, es de la región australiana. Sus características son notas cremosas de vainilla, mineralizadas entre limón maduro, cítricos picantes y manzana. El Pierre Ferrand
es de la región francesa, que viene de la cepa Pinot Gris. También está el Teso, que viene de Zelanda, es un vino zelandés, entre los más conocidos. Esto tiene características llenos de hierbas, flor de saúco y cítricos suaves, elegantes, acompañados de notas de hierbas y espárragos. Cada uno presenta una característica diferente. El de Grandin Chardonnay es un vino de California, de los Estados Unidos. El Charles Smith también es un vino de los Estados Unidos que viene de la cepa Riesling. Y también el Cloudy Bay del 2019. Este viene un vino de Nueva Zelanda, viene de la cepa Sauvignon Blanc. El Mulberry Shots 2017 es un vino sudafricano. La característica mayor de las notas de cata describen un Sauvignon sudafricano como fresco, limpio y brillante. En la otra página también tenemos el Domaine, el Outlaw del 2016, el Domaine, que es un vino francés, el Sauvignon, que es un vino del Valle de Sonoma, y la crema de Monterrey del 2018, que viene de la cepa Pinot Gris. Y para último el Tang Ranyan del 2018. Entre sus características, este es mucho más suave, es de Napa Valley y es de la uva o cepa Colombard. Bueno, gracias licenciado por su atención. Es complicado pronunciar los nombres de cada vino. He tratado de dar mi mayor esfuerzo. Y eso sería en cuanto a lo que es el vino blanco y partes puntuales de las que podría redactar en la exposición. Muchas gracias y que tengan buena tarde.